Miércoles 11 de marzo 2026. Ponga mucha atención y evite multas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la fase 1 de contingencia ambiental. Hay doble hoy no circula en toda la zona metropolitana. Diputados aprueban en comisiones dictamen de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora pasará al Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro. Y en el Senado avanza en comisiones la reforma para acabar con las llamadas pensiones doradas. Con esto se espera un ahorro de 5,000 millones de pesos al año. Suman 3 personas fallecidas tras el colapso del edificio de San Antonio Abad y una más que ha resultado lesionada. El gobierno de la ciudad brinda apoyo a las familias de las víctimas. El embajador de Irán en México agradece a México su postura de abogar por la paz ante los ataques de Estados Unidos e Israel. Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa se perfilan como las grandes novedades en la próxima convocatoria de México para los amistosos ante Portugal y Bélgica. Esto ante las bajas a las que se enfrenta la selección mexicana. Buenos días, así les damos la bienvenida en este miércoles 11 de marzo en 11 Noticias a las 6. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás? Elvira Angélica Rivera, buenos días, gracias por acompañarnos, como siempre ya lo saben. Lo más relevante aquí en nuestra pantalla, cómo andan en radio, buenos días, 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional, donde las y los acompañamos a donde ustedes vayan. También disponible en todas las redes sociales, ahí las puede ver usted en la pantalla y nos puede seguir a través de Facebook y de YouTube. Iniciamos con la información muy importante para quienes viven o transitan por el Valle de México. Ahora que comenzaron las altas temperaturas, se ha registrado poco viento y con ello también viene la concentración de ozono de varios contaminantes. Preste mucha atención, hay contingencia ambiental y con ello pues se activó el doble hoy no circula. Y ya desde las 5 de la mañana y sabemos hasta las 10 de la noche hay que quedarse en casa los vehículos con engomado rojo, placas, terminación 3 o 4, incluyendo a los que tienen engomado 0 y 00. También descansan todos los autos con holograma 2 de verificación. En el caso del holograma 1, no circulan aquellos vehículos que tengan placas con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Y sabemos que están exentos los autos híbridos, los de servicios públicos y motocicletas, y las recomendaciones que siempre hacemos en caso de contingencia por los niveles altos de ozono, evitar salir a la calle entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Se recomienda también a quienes tienen por costumbre hacer ejercicio al aire libre, evitarlo o cualquier otra actividad deportiva, cívica o cultural. Y en la medida de lo posible, si ustedes circulan y pueden contribuir, no usen el automóvil. Bueno, vámonos ahora con otros asuntos. Vamos al Congreso. Ya se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados el dictamen de la reforma electoral. Fueron 45 legisladoras y legisladores de Morena quienes votaron a favor y destacaron la importancia de eliminar la lista de plurinominales designados por las cúpulas partidistas. Que nadie llegue aquí por acuerdos de cúpula, que se llegue aquí solamente por el voto del pueblo. Esta iniciativa plantea decirle adiós a los Ricardo Anayas, a las Lili Telles, que se enquistaron en el poder sin tener el respaldo del pueblo. En tanto, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, así como PT y Partido Verde, alcanzaron 39 votos en contra. Los del Partido Verde argumentaron que la propuesta debilita el pluralismo político. En esta ocasión no podemos acompañar el dictamen precisamente porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para asegurar condiciones de igualdad en la competencia democrática. Se prevé que el dictamen aprobado ya en comisiones sea debatido este miércoles en la sesión del Pleno, ahí, en San Lázaro.
Y precisamente en San Lázaro, el Pleno avaló el nombramiento de Aureliano Hernández como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. La información con Armando Gama. Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Aureliano Hernández Palacios Cardel rindió protesta como nuevo auditor superior de la Federación para el periodo 2026-2034. Con 472 votos, fue electo por mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Hernández Palacios Cardel asumirá el cargo a partir del 15 de marzo y desde ya garantizó independencia en la Auditoría Superior de la Federación, órgano fiscalizador dependiente de la Cámara Baja. No vengo a cumplir con nadie. Mi trabajo va a ser solo el compromiso con la honestidad. De acuerdo con las y los legisladores, el nuevo auditor fue el mejor perfil de la terna que se votó este martes, integrada también por Elizabeth Barba y Luis Miguel Martínez. Debe ser especialista en fiscalización y administración pública. Tiene que tener amplia experiencia en la revisión del ejercicio del gasto público. Debe de contar con una trayectoria aprobada, una reputación de integridad y plena imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Aureliano Hernández Palacios Cardel es licenciado en Economía y ya conoce la función de la Auditoría Superior de la Federación porque desde 2018 trabaja en ese órgano. Desde octubre pasado se desempeña como auditor especial de gasto federalizado. Su misión fue fortalecer la supervisión del ejercicio de los recursos públicos transferidos a entidades federativas y municipios. Con una carrera de 20 años en el servicio público, se ha dedicado a la administración, control y fiscalización de los recursos públicos. El nuevo auditor sustituye a David Colmenares, quien luego de 8 años en el cargo, se postuló para su reelección. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico autónomo de la Cámara Baja encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los 3 poderes de la Unión, órganos autónomos, estados y municipios. El propósito es que los gastos sean transparentes. Estamos hablando del auditor que podrá revisar 10 billones de pesos y esto es absolutamente importante. Armando Gama. Bueno, eso ocurrió en la Cámara Baja. En tanto, en el Senado avanzó el camino para frenar las llamadas pensiones doradas de hasta $1 millón de pesos mensuales que cobran aún exdirectivos de empresas como la extinta Luz y Fuerza del Centro. Bueno, ya en Comisiones Unidas se aprobó por unanimidad este dictamen con el que se busca ahorrar hasta 5,000 millones de pesos cada año. Estamos hablando de un asunto de extraordinaria trascendencia. Acabar con el abuso pensional para generar la justicia pensional y la justicia para las y los trabajadores de México. Porque tenemos que darle una respuesta a las y los mexicanos, sobre todo en el razonamiento de cada una y cada uno de nuestros votos. El voto del Partido Verde Ecologista de México será a favor del presente dictamen. La oposición apoyó esta iniciativa, pero con sus reservas. Vamos a votar a favor de eliminar estas pensiones escandalosas, pero no podemos dejar de denunciar la cerrazón de ustedes de no querer fijarlas en UMAS y de no querer hacerlo extensivo a la administración pública centralizada, a las Fuerzas Armadas y a los propios sindicatos. Seríamos irresponsables si al votar a favor de esta iniciativa no dejamos asentado que ella sola no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones mexicano. Bueno, se prevé que este mismo miércoles se discuta en el Pleno del Senado. Reunión importante entre la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades federales, estatales y municipales. Se busca dotar de seguridad, de servicios a la población, sin importar aquí colores partidistas, como nos cuentan a Karen Ballesteros. 60 municipios a partir de este martes se integraron al Plan Integral para mejorar la seguridad. Se trata de localidades que concentran los mayores niveles de violencia del país, por ejemplo, Tijuana, León, Culiacán, Uruapan y Acapulco. Y el objetivo es claro, seguir atendiendo las causas. Me parece que eso está muy bien y sobre todo la estrategia, ¿no? Que aquí no hay distinción
de presidentes o de partido, sino es todo el país. Entonces, bajo pues algunos municipios que tenemos que la inseguridad ha bajado, pero la percepción sigue alta, entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo acciones. Alcaldes y alcaldesas, sin importar el partido político, se reunieron en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan, así como Estrella Palacios de Mazatlán. Ahora cada municipio contará con enlaces directos a distintas secretarías federales para poner en marcha acciones coordinadas. El jueves estará la Secretaría de Turismo y Omar García Harfuch en una reunión donde vamos a fortalecer justamente a Mazatlán en temas de seguridad. El programa de senderos seguros, el programa de bacheo para todos estos municipios, trabajándolo de manera transversal con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, actividades con cultura, juventud, con la Secretaría de Educación, los nuevos planteles del bachillerato, Margarita Maza, bueno, entre varios programas más. Armando Quintero, del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, indicó que la estrategia podría ampliarse para abarcar 100 localidades. Además, se les dotará de recursos extra. Programas en curso, pero hay recursos extraordinarios. Ahorita no los podemos cuantificar porque intervinieron 17 áreas del Gobierno de México. Con imágenes de Christopher Dávila e información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Precisamente hablemos de la Estrategia Nacional de Seguridad, que va por buen camino, porque de acuerdo con las cifras oficiales, los homicidios dolosos disminuyeron 44% en todo el país. Ana Karen Ballesteros nos informa. En México, hoy se cometen 38 homicidios diarios, menos que hace un año y medio. El promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 48.8 en febrero de 2026, una reducción de 44%. La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó esta disminución al refuerzo de dos ejes de la estrategia de seguridad. ¿En qué avanzamos en este gobierno? Pues estamos fortaleciendo la inteligencia y la investigación. Eso nos ha dado mucho apoyo. ¿Qué fue lo que hicimos para fortalecerlo? Pues fortalecimos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en sus actividades de inteligencia e investigación para la detención de presuntos delincuentes y creamos el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este sistema de inteligencia. Las entidades que concentran más de la mitad de los homicidios dolosos a nivel nacional son Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México y Oaxaca. En otros delitos de alto impacto también se reportan bajas. Los feminicidios disminuyeron en casi 11%, si se compara el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026. Las lesiones por arma de fuego en casi 11%, el secuestro 57%, extorsión 16% y los robos con violencia en casi 22%. El gobierno federal reportó más de 46,000 personas detenidas y el aseguramiento de 24,000 armas de fuego. También se han decomisado más de 346 toneladas de droga, una cantidad que equivale, por ejemplo, al peso de más de 230 automóviles o de 8 aviones comerciales. Se han atendido 161,000 llamadas en el número 089. Esto ha permitido evitar que la gran mayoría de los intentos de extorsión se consumen, ya que gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores, el 88% de estos intentos fueron evitados. Ha permitido proteger a miles de ciudadanos y evitar que este delito continúe afectando a comerciantes, productores y familias en distintas regiones del país. Como parte de las medidas que buscan contener la violencia desde el origen, este año se rehabilitarán 500 bachilleratos para que 200,000 jóvenes tengan un lugar donde estudiar y también se edificarán 100 nuevos centros comunitarios para que las juventudes puedan acceder a actividades culturales y deportivas. Con imágenes de Christopher Dávila e información de Karen Ballesteros, 11 Noticias.
La Suprema Corte de Justicia blindó momentáneamente a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, contra cualquier procedimiento en su contra por no entregar información correspondiente a la cuenta pública 2023. La alcaldesa morenista es señalada de no comprobar casi 900 millones de pesos de recursos federales destinados a obras y a la reconstrucción del puerto. Por unanimidad, la Corte ordenó al Congreso de Guerrero y a la Auditoría Superior respetar esta suspensión provisional otorgada al municipio de Acapulco. El proyecto propone resolver que el recurso de queja es procedente y fundado, ordenar a la Auditoría Superior dejar subsistente el acto que generó la queja y detener cualquier actuación relacionada. Vamos ahora a Tabasco porque fueron aseguradas 3 propiedades que estarían vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública de esa entidad, Hernán B., vinculado a proceso como probable líder del grupo criminal La Barredora. Bueno, la Fiscalía Estatal informó que el cateo a los 3 predios forma parte de trabajos de inteligencia y análisis de datos para combatir la estructura financiera de organizaciones delincuenciales y que ya quedaron bajo resguardo oficial. Por otra parte, un juez de Toluca desechó una demanda de amparo precisamente de Hernán B. contra un eventual proceso de extradición a Estados Unidos. Hay que recordar que Hernán B. fue detenido el 12 de septiembre del año pasado en Paraguay y entregado a la justicia mexicana. Es acusado de ser el posible jefe de La Barredora y probable responsable de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro express. Vámonos con otros asuntos. La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, aseguró que las fluctuaciones en los precios del petróleo a causa de lo que hemos visto, los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aún no han impactado a México. Afirman que esto es gracias a que se cuenta con un estímulo fiscal para amortiguar el alza en el precio de los combustibles. En el momento que el precio se viera muy ahora sí, presionado por toda esta subida que está teniendo, por todo lo que sucede en el Medio Oriente, pues tendríamos esa reserva del IEPS que todavía no se ha tenido que tocar. Entonces, yo lo que diría, tengamos que tener calma y no especular. ¿Qué dice la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga al respecto? Informa que sus agremiados van a acudir a una reunión en Palacio Nacional para abordar este tema del estímulo fiscal del IEPS al diésel. Para eso está justo ese colchón del IEPS, que es el que queremos amortiguar, y por eso estamos muy cercanos con Hacienda trabajando en este plan y más. ¿Y qué tal le empieza a tratar el calor? Bueno, aquí en el Valle de México, una temperatura de 13 grados centígrados y les compartimos el estado del tiempo para las próximas horas. Este miércoles, el Frente Frío número 40 propiciará un ambiente de gélido a frío en los estados del norte del país, los remanentes de los últimos días del periodo invernal. También se esperan en el norte lluvias fuertes y chubascos, para que tome sus previsiones. Se pronostican en Coahuila precipitaciones con descargas eléctricas, posible granizo e incluso tornados. Habrá condiciones similares y torbellinos en Nuevo León y Tamaulipas. En el centro del país se espera ingreso de humedad y por lo tanto se pronostican lluvias en el Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En contraste, continuará la onda de calor en el sur y suroeste de Jalisco, el este de Colima, centro y suroeste de Michoacán, el centro y sur de Guerrero, así como en el sur y este de Oaxaca, además del oeste de Chiapas. Las temperaturas máximas podrían llegar ahí a los 40 o 45 grados. 11 Noticias. Importante lo que le vamos a comentar a continuación a las 6:26 en la hora del centro. Si va a viajar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay que tomar precauciones porque los taxistas y los transportistas han anunciado bloqueos en los accesos a las terminales 1 y 2 de esta terminal aérea. ¿Cuál es el motivo? Están en desacuerdo por la operación de aplicaciones digitales dentro de esa zona federal. No quieren más Uber, no quieren más Didi, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha invitado a las y los usuarios a que anticipen sus salidas, utilicen vías alternas, salgan por Calzada Ignacio Zaragoza, tomen el eje 3 Oriente, Avenida Oceanía,
cualquier otra ruta alterna que les permita llegar a tiempo para abordar su avión. Las movilizaciones a partir de las 9 de la mañana en las inmediaciones de ambas terminales, 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uno de estos bloqueos a la altura de la puerta 9 de la Terminal 1, donde se encuentran las salas de llegadas internacionales, es el que está ocurriendo. Más información, la Secretaría de Seguridad Ciudadana los invita a seguir las cuentas del Centro de Orientación Vial, @ovialcdmx en Facebook como Orientador Vial y en TikTok ovial-SSCCDMX. Más avisos, precisamente, prevenga también su salida porque se reporta complicación vial en Avenida Carlos Jan González, esto en dirección hacia Avenida Río de los Remedios. Esto es muy cerca del Metro Villa de Aragón de la línea B. También va a encontrar tráfico sobre circuito interior a la altura del casco de Santo Tomás en dirección Paseo de las Jacarandas. También en Viaducto Río de la Piedad desde Francisco del Paso y Troncoso hasta San Antonio Abad. En el metro se reporta una afluencia moderada, circulación constante de los trenes en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 12 y la línea A. Si nos están viendo en Monterrey, Nuevo León, circulen con precaución sobre la avenida Constitución en dirección a la avenida Eugenio Garza Sada. Tomen precauciones, hay complicaciones viales, pues es la hora del tráfico, todo el mundo a la escuela, al trabajo, en fin. Y reiterar, si van a tomar algún vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay que llegar pues antes de las 9 de la mañana porque ahí están los taxistas bloqueando. No quieren más taxis de aplicación. Así es, nos vamos a ir a una pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros. Se cumplieron 6 meses del incidente en el puente de la Concordia. A las 6:30 en la hora del centro seguimos con más información en 11 Noticias. Marzo, sabemos, mes de la mujer, y con motivo del 8M le vamos a presentar este trabajo especial sobre las mujeres que además de su jornada diaria deben hacerse cargo de un familiar, cuidarlo, ya sea hijos o personas adultas mayores, y en ocasiones le podemos sumar si tiene alguna discapacidad, la atención se vuelve más complicada. Para ellas fue creado el Sistema Nacional de Cuidados, como nos cuentan María Fernanda Ruiz y Azucena Rangel en la siguiente historia. Las labores de cuidado atraviesan de manera diferente a cada persona. En el caso de las mujeres hay diferencias que se acentúan. Yo vengo aquí a la lucha, llego en mi casa, me pongo voy y lavo, y lo que se me ocupan a trabajar, voy a trabajar. A veces digo, mija, ya ni tengo tiempo ni para descansar. Los cuidados son un derecho humano y ante esta situación, las instituciones del Estado el Estado debe proveernos de las instancias, las facilidades, porque es nuestro derecho. Ellas cuidan a hijos, hijas, personas mayores y personas con discapacidad, además de realizar el trabajo del hogar, todo sin remuneración. En México, se estima que de 31.7 millones de personas que realizan labores de cuidado, 75% son mujeres. La máxima es, si queremos que las mujeres no carguen con toda la labor de cuidados y que puedan tener más tiempo libre o que puedan tener tiempo para desarrollarse en lo que sea, la pregunta es a quién le toca entonces repartir el cuidado. Las mujeres dedican un promedio de 39.7 horas semanales al trabajo no remunerado doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario, casi el doble de tiempo de lo que dedican los hombres, que son 18.2 horas. Ese trabajo está invisibilizado, aunque si se pagara, equivaldría al 26.3% del Producto Interno Bruto del país, por lo que activistas y organizaciones consideran necesario un Sistema Nacional de Cuidados. Y el Sistema Nacional de Cuidados, en ese sentido, tendría que ser una política que reconociera como esta diversidad del cuidado, no solamente el asunto de la economía del cuidado. En esta administración se puso en marcha una política pública progresiva, con el objetivo de articular servicios públicos para reducir la carga de trabajo no remunerada de las mujeres y fomentar la corresponsabilidad entre Estado, mercado
y familias. La integralidad del sistema nacional y progresivo de cuidados, pues tendría que pensarse para todas las etapas de la vida. Entre los retos para nuestro país está garantizar para todas las mujeres, reconociendo sus diferencias, que cuidar sea una opción y no una imposición. Pero también que cuiden en las mejores condiciones, porque las mujeres no cuidamos en las mejores condiciones. Cuidamos si somos madres autónomas, con precariedad laboral, pero con un estrés también impresionante. Hemos llamado al sistema progresivo porque sabemos que un sistema de cuidados no puede instalarse en un año y quizás ni en un sexenio vamos a lograr un sistema completo, ¿no? Con imágenes de Eduardo Zamudio, Darío Hernández, Miguel Escobar, Leonardo Carpio, Cristian Meléndez, Andrés Reyes e información de María Fernanda Ruiz y Azucena Rangel, 11 Noticias. Bueno, y tras la marcha del 8M aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina detuvo a 9 hombres, 6 adultos y 3 menores de edad. Esto por realizar disturbios en el Zócalo capitalino. El secretario Pablo Vázquez Camacho señaló que ninguna de estas personas está vinculada al movimiento feminista. Son personas que no tenían absolutamente nada que ver con la causa y el motivo de la marcha del día domingo, y por razones que también son objeto de investigación al momento, llegaron a generar estos daños en el edificio de la Secretaría de Gobierno. Y es que de acuerdo con los primeros reportes, el grupo de agresores realizaron destrozos afuera de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México con intención de irrumpir en el edificio. Derribaron o empezaron a jalonear las vallas que conocemos coloquialmente como popotillo, que se encuentran afuera de los arcos, y después de desprender estas vallas, utilizando las vallas y piedras, también rompieron parte de la loseta del Zócalo, comenzaron a arrojarlas contra los muros y las puertas y los ventanales que tiene este edificio al exterior, causando destrozos. Seguimos con información de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, señaló que ya se brinda apoyo a las familias de las 3 personas que lamentablemente perdieron la vida por el derrumbe de un edificio en San Antonio Abad. También se apoya a la persona que sobrevivió, está fuera de peligro en el hospital. Rubén Leñero señaló que la Fiscalía aquí en la Ciudad de México va a investigar los hechos hasta sus últimas consecuencias. Reafirmamos nuestro compromiso con la reparación integral del daño, con el esclarecimiento de los hechos, el deslinde de responsabilidades y que se haga justicia. No puede haber impunidad. En cualquier caso, como siempre lo hacemos, el gobierno de la ciudad está apoyando y acompañando de forma directa a los familiares de las víctimas. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, detalló que desde 2018 se notificó a la empresa Demet del riesgo en este inmueble en San Antonio Abad, ocasionado por los sismos de 1985 y de 2017. Sin embargo, inició el proceso de demolición hasta el año pasado. Lo anterior, se reitera, no exime a los particulares de que en la ejecución de las obras se deban cumplir con las medidas de seguridad, de protección civil y demás responsabilidades derivadas de esa ejecución. A su vez, es facultad de las alcaldías la verificación e imposición de medidas de prevención en la ejecución de obras cuando éstas no cumplen con el reglamento de construcciones. En redes sociales, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó que el inmueble no acreditó contar con programa interno de protección civil, tampoco tenía medidas de protección para los inmuebles colindantes, así estaba más en riesgo el número de personas. La jefa de gobierno va a solicitar a todas las alcaldías que refuercen los protocolos de protección en estos procesos de demolición de inmuebles. Vamos a solicitar a todas las alcaldías de la Ciudad de México que, de acuerdo a sus atribuciones, fortalezcan los mecanismos de supervisión y de vigilancia de las demoliciones.
En otro asunto que sacudió a la capital del país, mire, se cumplieron ya 6 meses de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Para este tiempo, pues nuestra compañera Susana Rangel nos cuenta sobre la atención a las víctimas. Entonces, yo estaba dentro de mi casa y oí mucho ruido. Pensé que algún camión se iba a voltear del puente o algo así. Él creyó que se estaba cayendo el puente porque se veía el humo blanco. Dice, no salgan porque se está cayendo el puente. Pero no sabíamos qué sucedía. Entonces buscábamos como que de dónde provenía el sonido. Y de repente pues sí se oyó como, no una explosión, sino como que una turbina. Han pasado ya 6 meses de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Un evento que para los vecinos y vecinas aún se siente como si hubiera ocurrido ayer. Yo tengo aquí 60 años de vivir y nunca había pasado eso. Nunca. Entonces, pues sí, para mí fue una impresión. He visto muchos accidentes, pero de esa magnitud nunca. Fue muy grave, muy fuerte. Visualmente era muy feo, ¿no? Porque venían prácticamente semidesnudos y, bueno, la piel no era, la primera capa de piel ya no venía encima de ellos, vaya. En ese momento recuerdo que estábamos casi en la esquina y empezamos a subir a gente a las patrullas porque no venían ambulancias. Este hecho tuvo como consecuencia el fallecimiento de 32 personas, incluido el conductor, a causa de las quemaduras. 63 personas lesionadas y 42 familias y negocios que sufrieron daños materiales. Apenas en diciembre, el gobierno de la Ciudad de México informó que se realizó una inversión de 480 millones de pesos en la reparación del daño. Este lugar, que hace 6 meses se volvió escenario de este accidente, hoy ha comenzado a reverdecer y entre murales, fotografías y bordados, en este espacio se recuerda a las víctimas, se recuerda a aquellos que lamentablemente fallecieron y se pide no olvidar. Tras el incidente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se implementarán distintas propuestas para evitar otro incidente de este tipo. Sin embargo, quienes viven en la zona señalan que no se han cumplido en su totalidad. La seguridad de las personas, pues al final es lo de menos para todos los demás, ¿no? Para nuestro gobierno, pues no toman en cuenta eso, que ya pasó una situación y pues tratar de evitar otra vez, ¿no? Con imágenes de Cristian Aguilar y Eduardo Zamudio e información de Azucena Rangel, 11 Noticias. Tiempo de los deportes, Betty Pereira, lista como siempre, buenos días. Hola Betty, bienvenida. ¿Cómo están Angie y Lupita? Muy buenos días a todas y a todos en casa. El balón se muda a las letras. En la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, el Mundial 2026 ya se empieza a jugar entre páginas y conversatorios. El exfutbolista Miguel España compartió con la afición. La información la tiene Juan Pablo San Esteban. El balón y las letras se juntaron. En la Feria Internacional del Libro en Coyoacán se presentan una serie de ponencias y conversatorios con un eje temático dedicado al Mundial de Fútbol 2026. Fue el caso de mexicanos mundialistas, como el exfutbolista y director técnico Miguel España, que compartió con las y los aficionados la experiencia de ser local en una Copa del Mundo. Con mucha alegría. No vamos a tener, creo, otra oportunidad, o va a pasar mucho tiempo para tener otra oportunidad de estar en un evento como lo que es este mundial, con muchísimo más selecciones. Han cambiado mucho los formatos, pero la gente se sube, lo disfruta, somos buenos anfitriones. El canterano de los Pumas también recordó con nostalgia el contexto social de México y la selección en 1986. En mi memoria quedan muchas cosas, ¿no? Cómo no recordar el primer gol de Fernando Quirarte cuando alza los brazos al cielo. Recientemente se le había muerto su papá. Había pasado el terremoto de 1985 y fue un estallido en ese momento. La Filco cuenta con 18 conferencias donde participan jugadores, árbitros, personalidades del medio y del fútbol femenil, y la puedes visitar hasta el 15 de marzo en el Jardín Hidalgo del centro de Coyoacán. Con imágenes de Jorge Berlanga y José Navarro, 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban.
Karina Báez está rompiendo barreras como asistente analítica del Chicago Red Stars en Estados Unidos. Con disciplina y pasión, la estratega se consolida en el escenario femenil más exigente del mundo. Vianey Zárate nos cuenta. Cada vez más mujeres abren camino en el fútbol. Una mexicana lo está haciendo en uno de los escenarios más exigentes del mundo. Karina Báez, asistente analítica del equipo Chicago Red Stars en la Liga de Fútbol Femenil de Estados Unidos. Ha prosperado con talento, disciplina y pasión en una de las ligas más competitivas. Pues estoy en un país que está caracterizado por ganar muchas cosas, muchos campeonatos en fútbol femenil, son las campeonas olímpicas, los parámetros son altos, continuamente hay una gran presión. Una experiencia que representa un reto personal y una oportunidad para que más mujeres puedan soñar con llegar a escenarios internacionales. Bueno, comencé en el amateur, jugando y luego siendo entrenadora en todos los procesos de selecciones de Olimpiada Nacional. Estudió Derecho en la UNAM y al mismo tiempo se formó como directora técnica. Su carrera tomó impulso cuando Eva Espejo la invitó como auxiliar en Pachuca Femenil, donde fue campeona de Copa. Después en Tigres Femenil conquistó 2 campeonatos. Su oportunidad como directora técnica llegó con Pumas Femenil. Y finalmente llegó a la selección mexicana femenil en labores de scouting y apoyo técnico junto a Andrea Rodebaugh. Su curiosidad por entender por qué Estados Unidos es una potencia del fútbol femenil la llevó a cruzar fronteras. ¿Qué están haciendo allá? ¿Qué están haciendo diferente? ¿Cómo nosotros podemos agregar ciertos valores? Yo creo que un punto importante es la parte física. Yo creo que compitiendo en ese aspecto o nosotros incrementando y también trayendo o inyectando eso en nuestras jugadoras sin miedo, o sea, con una parte educada, documentada, a ver, vamos a seguir empujando al siguiente nivel, yo creo que nosotros vamos a seguir mejorando. Espera volver a México para compartir sus conocimientos en el fútbol nacional. Y mientras Karina sigue preparándose y abre oportunidades para las nuevas generaciones de entrenadoras mexicanas. 11 Noticias. Vianey Zárate. El portero del América, Luis Ángel Malagón, se suma a las bajas en la selección nacional. Se rompió el tendón de Aquiles. Es el 9º jugador lesionado y su baja abre la puerta para que Raúl Tala Rangel de la Chivas se perfile como el arquero titular de Javier Aguirre. Sí, nos parece una lesión un tanto grave. Vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles, ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial al mínimo que le saca, vale sacar, por cierto, por un buen tiempo ahí. Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa están cerca de la convocatoria para los partidos amistosos de México ante Portugal y Bélgica en la próxima fecha FIFA de finales de marzo. Informes de prensa indican que la Dirección de Selecciones Nacionales ya envió la documentación a los clubes Betis y Limassol de Chipre, donde juegan Fidalgo y Ochoa respectivamente. El mexicano Santiago Jiménez está de regreso. El AC Milán confirmó que el delantero volvió ya a entrenar con el grupo tras la lesión en el tobillo derecho que lo dejó fuera desde finales de octubre y por la que fue operado en diciembre. Sus compañeros lo recibieron con el tradicional pasillo de palmadas en su regreso. 2 personas más, una jugadora y una integrante del equipo de apoyo de la selección femenil de Irán, pidieron asilo en Australia. El ministro del Interior de ese país, Tony Burke, firmó los documentos para que les emitan las visas humanitarias. De esta manera son ya 7 las iraníes que no volverán a su país para evitar ser castigadas por no cantar el himno del régimen islámico. Hasta aquí los deportes, Angie y Lupita. Se calienta la cancha para conocer los nombres de los seleccionados. Hay una fecha límite, Betty, para que Javier Aguirre diga, estos van a ir a jugar y a representar a México en este mundial. Sí, por supuesto, la FIFA les marca a todas las selecciones nacionales la fecha en la que tienen que entregar la última lista, o sea, lo que se le conoce como la lista final. Obviamente siempre hay prelistas donde ellos van viendo cómo está la situación. Y lo de Malagón pues está terrible porque él le ha ido bastante mal en ese sentido. Siempre que quiere llegar a un torneo importante con la selección le toca perder, será por algo.
pero pues Raúl Rangel, que está apuntadísimo, por supuesto, pues va a ser el ganador de la tragedia ajena. Exacto. Oye, Betty, esta Karina Báez, este perfil que nos compartían, no es fuga de talentos, se va a preparar y regresaría, es lo que pretende. Sí, fíjate que yo creo que ella se quedó con una espina clavada después de que como directora técnica de Pumas no pudo obtener el resultado que ella deseaba, y lo que ella decía es importantísimo, ¿no? Hay que preparar físicamente a nuestras jugadoras para que puedan, antes que ser futbolistas, ser atletas. Eso lo vimos con jugadoras que vinieron de Estados Unidos como Yaneli Farías, que tenían un físico impresionante, que sus tiempos para correr, que el rendimiento en cancha puede ser mucho más, porque antes que la táctica y la técnica tienes que empezar en el físico, ¿no? Entonces, que Karina haya migrado, se haya ido, esté aprendiendo y tenga la ilusión de regresar a México a devolver un poco de lo que el fútbol le ha dado a ella, pues es sensacional, ¿no? Excelente que las mujeres estén pensando en capacitarse para darle más al fútbol femenino. Y que pueda subir el nivel, ¿no?, de la Liga Femenil. Es de lo que se trata. Bien, gracias, Betty. Gracias. Excelente día. Hasta mañana. Nos vemos pronto y nos vamos con más. Bienvenido, Miguel de la Cruz, con la cultura. ¿Cómo estás? Qué gusto que me invites a tu sala. Invitada siempre. Gracias, Miguel. ¿Qué nos cuentas hoy? No, pues nada, ayer se presentó un documental nada menos que sobre el caricaturista Helio Flores. Ahora se ve en pantalla grande con esta producción, El Hombre de Negro. Aquí le contamos los detalles. Desde Jalapa llegó Helio Flores a la Cineteca Nacional de Joco para verse en pantalla grande en El Hombre de Negro, documental de Armando Casas. Sí, bueno, sobre todo me gustó el trabajo que hizo Armando Casas y todo su equipo. Lo de la pantalla grande, pues yo hubiera querido que fuera más chiquita, ¿por qué no? Yo no estoy hecho para ser actor ni nada de eso. Revisiona su trabajo y manera de mirar el mundo, más allá de esas 6 décadas dedicadas en cuerpo y alma a la caricatura. Yo me siento muy afortunado de haber descubierto esa vocación de niño y de haberme podido dedicar a eso, que no todo el mundo tiene la oportunidad de dedicarse a lo que realmente quiere. Una función muy especial a la que asistieron sus grandes amigos como Rafael Barajas el Fisgón, Monero Hernández, Rapé y muchos otros que con sus dibujos han fortalecido su pensamiento crítico. Cuando algo te gusta muchísimo, que sabes que es tu verdadera vocación y que no quieres salirte de ahí, eso mismo no te obliga, sino te hace que te dediques a eso dando lo máximo. Cargado de admiración y cariño, Helio Flores, El Hombre de Negro, título inspirado en uno de sus cartones, se podrá ver el próximo viernes 13 de marzo en tiempo de Filmoteca en TV UNAM. Con imágenes de Ángel Corona y Eduardo Casanova, 11 Noticias, Saray Campeche. La agrupación mexicana Salta Pa' Atrás, con su propuesta musical, narra historias de forma peculiar, creando identidad propia. Aquí los detalles. A la manera de los antiguos narradores orales, la agrupación Salta Pa' Atrás construye sus experiencias escénicas. Nos gusta retomar mucho la figura del griot africano, que son allá los contadores de historias, los juglares africanos. Y ellos son personajes que combinan todo lo que saben hacer y lo ponen al servicio de su arte. Así van relatando las historias de nuestros cuentos africanos favoritos. Hace unos años yo me fui a África a estudiar música y danza. Me traje varios instrumentos y varias historias. Y son cuentos muy bonitos, todos hablan sobre la fantasía, sobre el origen del mundo, sobre los planetas, las estrellas. Exhibición cultural de Guinea, Senegal o Costa de Marfil que revela su potencial en tradiciones mexicanas. Es una puerta, una mirada a lo que pudo haber sido, yo creo, nuestra música y nuestra danza antes de la conquista. Porque allá también toda esta música y estas danzas, aunque pasaron por la conquista, se mantuvieron vivas y se mantuvieron originales, cosa que aquí en México pues perdimos bastante.
Para ello, hubo que traer a México instrumentos como tambores africanos o el balafón. Es un instrumento que era de los espíritus y luego pasó a la humanidad y pasó por varios reyes famosos y entonces tiene todo un legado de historias y de cultura. Nuestros cuentos africanos favoritos, con el grupo Salta Pa' Atrás, se presentará este 13 de marzo a las 21:30 horas en el Teatro El Vicio. Con información de Mauricio Romo, 11 Noticias. Vámonos al libro del día, es Relación de Riesgo, de Loretta Valle, editado por Aguilar. Este libro en voz de su autor. Es una compilación de mi historia. Viví 16 años en una relación que puso en peligro mi mundo mental, mi mundo emocional. Explica el por qué estás en una relación de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las características? Como más de 20 años dedicada al desarrollo personal. Primero, lo que hago es explicarte justamente qué es una relación de riesgo, qué es un psicópata, qué es un narcisista, cuáles son los tipos de depredadores sociales que hay, conductas de riesgo que se presentan en las relaciones. Hablo muchísimo de la conciencia, hablo mucho de los componentes de la autoestima. Por supuesto que también hablo de los componentes de una relación sana. Y luego con el 11 avanzamos la lectura de La Invención de Sor Juana de Jorge Gutiérrez, editado por Lumen. Avanzaremos hoy 375 páginas. Recuerde, la sala será el sábado 14 de marzo en la Fundación de Pedro Meyer. Es el X de hoy es de Ondina Lunar y dice: canta su propia libertad y pone de manifiesto su confianza en la inmortalidad que otorga la poesía. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy, 11 de marzo, destaca la historia literaria del nacimiento del poeta italiano del Renacimiento Torquato Tasso en 1544. En su honor, el poema del día, Olindo y Sofronia, que en alguna parte dice: nos rodea la pira ya dispuesta y el fuelle empieza a producir su efecto cuando el joven con férvidos lamentos de infinito dolor le dice a ella: ¿es este el lazo con el que esperaba estar atado a ti toda la vida? Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel Dedo, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Mira, Miguel, la primera parte sí me suena a 1544 por el lenguaje del fuelle y no sé qué. Exacto. Ya lo último ya es actual y vigente para todos los tiempos. Ese es el lazo que me une a tu vida. ¡Ay, qué maravilla! Imagínate que no, te pues, escribieran así. Yo te digo, me quedo con la última parte, porque la de 1544, pues sí, inspiradora para su época. Pero bueno, y sobre este tono, no vamos a decir, pero sobre este tono es la sorpresa que nos tienes para, pues ya es lo que queda de la semana. Ya mero. Ya mero. Ya mañana. Mañana no se pierdan sorpresa. La sección de Miguel de la Cruz, no se pierdan este noticiario porque tenemos una sorpresa que le va a dar mucho gusto, sobre todo, Miguel, a tus lectoras y lectores. Sí, y solo no es esa sorpresa, sino que el viernes anunciamos nueva lectura. Sí, porque el sábado ya es la sala. Ya es la sala. ¿Decías que es en la fundación de Pedro Meyer, el fotógrafo. ¿Por primera vez la vas a hacer ahí? Por primera vez hemos ido a presentaciones de libros de él, ahí en una sala muy adecuada que tiene, en la calle, me parece que es Alberto Ortega, número 20, a 2 cuadras de la iglesia del centro de Coyoacán, o sea que nos queda cerca. Todo se va concentrando ahí. Exacto, a Pedro Meyer que le dan reconocimiento en la Feria del Libro de Coyoacán también. Que ha estado bien interesante. Que hemos estado pues siguiendo de cerca sus publicaciones porque tiene un proyecto editorial largo y que ofrece ahí tanta imagen que ha captado en tantos años, ¿no? Helio Flores no podía ser mejor reconocido que como lo acabamos de ver. Cierto. ¿No? Imagínate que alguien que se pasa expresando lo suyo en trazos en tinta y en papel, de repente verse en pantalla grande, es un gran reconocimiento. Si la poesía se complica a veces porque son pocas palabras, el trazo te tiene que decir lo que te dice una noticia. Todo. En líneas. Sí, y algunos son extraordinariamente hábiles para hacer 3 trazos y decirlo todo. Crítica política, su especialidad. Le mandamos un gran abrazo al maestro Helio Flores y a todos los caricaturistas de este país, los mejores. Así es. Miguel, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Con la sorpresa. Con la sorpresa. Eso. Pausa. 7 de la mañana en el tiempo del centro y tenemos un resumen de noticias. Industriales de nuestro país destacan que la variación en los precios del petróleo en el mundo por los ataques
de Estados Unidos contra Irán no han impactado en México. La Fiscalía de Tabasco asegura 3 inmuebles vinculados a Hernán B., probable líder de la organización criminal La Barredora. La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con alcaldes y alcaldesas de los 60 municipios con mayores índices delictivos para integrarlos al Plan Integral para mejorar la seguridad. La Suprema Corte de Justicia otorga suspensión a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, para frenar el proceso administrativo en su contra por irregularidades en el uso de recursos federales. La propuesta del escudo de las Américas de Donald Trump ha generado una división geopolítica en el continente. Esto tras el rechazo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el respaldo del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, a este cerco militar. Investigadores de la Universidad de Columbia en Nueva York descubren una nueva terapia inyectable para reparar el corazón tras un infarto. Importante analizar los efectos, las consecuencias que tienen los ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán, no solo en lo que tiene que ver pues con las armas, con las muertes de las personas, sino también las implicaciones económicas y geopolíticas. Por ello, nos da gusto y agradecemos la comunicación con Alonso Romero, maestro en finanzas y especialista en mercados energéticos. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Gracias por esta comunicación, Alonso. Pues, ¿cómo comprender lo que pasa en los mercados financieros a partir pues de estas fluctuaciones en el precio del petróleo? ¿Esto impacta a todos los países? ¿Cómo comprenderlo? ¿Solo a los productos energéticos o a qué otros productos quizá de primera necesidad podemos ver estos impactos en el precio del petróleo? Sí. El efecto que está teniendo los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, lo vamos a ver por 3 grandes razones en los precios tanto de las gasolinas como del petróleo. El primero es que, Irán es uno de los más grandes productores de petróleo del mundo, produce alrededor de 3 millones de barriles de petróleo diarios y cuenta con el 12% de las reservas mundiales. Entonces, directamente impacta. El segundo es que Irán, como represalia a los ataques, ha decidido cerrar una ruta comercial marítima que se llama el Estrecho de Hormuz, por el cual pasa el 20% de la producción petrolera mundial. Por ese estrecho pasa la producción no solo de Irán, sino también de Irak, de Kuwait, de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, al cerrar esa brecha marítima, pues está generando una falta de oferta de petróleo en el mundo. Y la tercera razón es que el petróleo iraní es el mejor petróleo para hacer gasolinas en el mundo y refinarlo. Entonces, esto va a afectar de manera directa a varias refinerías que están configuradas para ese petróleo y por lo tanto va a pegar de manera directa también en los precios de los productos derivados como es las gasolinas, el diésel, plásticos y todo lo demás, ¿no? Entonces, en esas 3 vertientes es como estamos viendo los efectos que están teniendo estos ataques. Bien, claro. Alonso, buenos días. Te saluda Guadalupe Contreras. En el caso específico de México, ¿cómo nos puede impactar esta situación, este vaivén, esta inestabilidad en los mercados petroleros? Sabemos que México es un país que exporta crudo, pero al mismo tiempo importa gasolinas. ¿Qué consecuencias puede traer esta situación para nuestro país? Bueno, lo primero sería que hubiera una alza en los precios de la gasolina si no hubiéramos tenido una política, tanto el sexenio pasado como este, de aumentar la capacidad de refinación. Lo que estamos viendo ahora es que gracias a eso México sigue importando gasolina, pero la gran mayoría, más de la mitad de la gasolina, se produce ya de manera local y también, una parte importante de lo que se importa, y lo voy a poner entre comillas, viene de la refinería de Deer Park, que es parte de Pemex. Entonces, tenemos esas herramientas ya de producción propia, pero además también nosotros estamos más integrados con los mercados de Estados Unidos y de Canadá en cuestión energética, y nuestras refinerías no están configuradas para ese petróleo
que viene del Medio Oriente. Entonces, estamos un poco más a salvo, pero también tenemos un espacio fiscal importante en el precio de la gasolina para que no se vea afectado como no se ha visto afectado, ¿no? Estados Unidos ha subido el precio de la gasolina 14% en la última semana, y México la ha mantenido estable gracias a todas estas herramientas que tiene el gobierno. Alonso, Estados Unidos, particularmente pues el presidente Donald Trump, ha referido que estas fluctuaciones o específicamente los altos costos que se han registrado en los últimos días de los barriles de petróleo, pues es un pequeño precio a pagar para Estados Unidos, para el mundo. Incluso él hace mención pues de este argumento para la paz. ¿Es así? ¿No tiene, cómo lo ves tú, no tiene efectos profundos en el mundo pues esta fluctuación en los precios del petróleo? No, claro que sí. A ver, yo más que petróleo, gasolina, yo creo que lo que más afecta es el diésel. El diésel es lo que mueve toda la economía, todo el transporte de carga, todo el autotransporte se mueve con base en diésel, y la que alzan los precios del diésel es lo que genera o termina derivando inflación en alimentos y una serie de productos de primera necesidad adicionales. También Donald Trump está diciendo esto porque en Estados Unidos específicamente, pero esto también se replica a nivel mundial, uno de los temas más sensibles políticamente, de los que más siente la gente, es el alza en los precios de la gasolina. Sí. Entonces, 14% en una sola semana ha sido una cosa gigantesca. Y más porque Donald Trump había hecho como parte central de su campaña y de cómo demostrar el éxito de su gobierno, que los precios de la gasolina habían bajado bajo su mandato. Entonces, recordemos que Estados Unidos tiene elecciones intermedias en noviembre. Sí. Las encuestas marcan una aprobación negativa muy mala para Donald Trump y su gobierno. Y además, el único indicador que tenían tangible, que era la baja en los precios de la gasolina que habían tenido, pues ya no existe, ya se revirtió. Entonces, también estas declaraciones de Donald Trump es como para justificarlo y pues que los votantes no lo castiguen ahora en noviembre. Claro, ahora frente a esta situación y los vaivenes recientes que hemos visto en el mercado petrolero, suben los precios del barril, recientemente tuvieron una baja histórica. ¿Cuánto tiempo puede pues sostenerse esta situación en el mercado petrolero para que no colapse la industria frente a la situación de restricción en la distribución que viene desde, digamos, el Golfo Pérsico? ¿Y qué países, Alonso, pueden reemplazar esta falta de crudo a nivel internacional? ¿Quiénes tienen las reservas suficientes para que el mundo no deje de funcionar por la falta de este energético del que dependemos en su mayoría? Bueno, ¿cuánto tiempo puede durar? Pues yo creo que Irán puede mantener el estrecho de Hormuz cerrado mientras Estados Unidos mantenga sus ataques, ¿no? Digamos que es una cuestión muy asimétrica. Estados Unidos tiene que meter mucha presión y mucho equipo para atacar un país que está del otro lado del mundo, mientras que Irán simplemente, digamos, no necesita tener un bloqueo permanente, sino la simple promesa de que puede atacar los barcos es más que suficiente para generar este bloqueo, ¿no? Los barcos no pasan. Para no estar cerrado del todo, Irán sigue dándole petróleo a China, ¿no? Que es su gran comprador principal. ¿Quiénes podrían aumentar la producción? Bueno, lamentablemente para Estados Unidos, pues quienes tienen las reservas son sus grandes enemigos geopolíticos, ¿no? Está Rusia, está Venezuela, que bueno, Venezuela, por más reservas que tenga, su capacidad de producción se ve mermada, pero pues básicamente serían los países con los que Estados Unidos no lleva una buena relación, los que podrían aumentar la producción en este momento. Alonso, mencionabas hace un momento que el gran impacto particularmente tiene que ver con el diésel. ¿Esto también podría impactar en los precios, en los costos de los productos de primera necesidad, y esos efectos se pueden sentir igualmente en todo el mundo o solo en algunas regiones? Bueno, se sentirán en regiones donde no exista una política de estabilidad de precios, ¿no? Y que no tengan herramientas para incidir en el mercado.
Ahora estamos viendo que todos los países están liberando esas herramientas a través de subsidios, a través de reservas estratégicas de petróleo. Sin duda se va a sentir mucho en Estados Unidos. Estados Unidos no cuenta con esas herramientas tan a la mano. Tienen una reserva estratégica de petróleo, pero no impacta tanto como otras herramientas más directas. Sin duda ahí se va a sentir demasiado. Se va a sentir mucho en Asia, sobre todo los países que no tienen capacidad petrolera. Entonces, sí vamos a ver una diferencia, desde mi punto de vista, en los países que tienen, sobre todo, capacidad de respuesta de Estado y los que no la tienen, en los precios del diésel, y eso, pues, a la vez se va a ir derramando en otras partes de la economía, como son alimentos y otros productos de primera necesidad. Exacto. Claro, Alonso, por último, ¿este conflicto podría ayudarnos a acelerar la transición a energías renovables? Bueno, esta es una posible vertiente. Este conflicto, digamos que es la repetición de lo que pasó en el 2022. Diferentes maneras, diferentes cuestiones geopolíticas, pero en el 2022 también se vieron afectados los mercados petroleros. Y sí vimos un incremento en los usos de energía renovable, pero no digamos que va a ser de manera significativa. Yo creo que más bien esto va a impulsar la regionalización de los mercados energéticos y va a impulsar que regiones se vuelvan independientes energéticamente sin que dependan tanto de importaciones y exportaciones entre otros países. Claro. Gracias, Alonso Romero, maestro en finanzas y mercados energéticos. Seguimos pendientes. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Hasta pronto. Seguimos. Bueno, vamos ahora a hablar del Senado de la República, que entró en debate porque algunas ministras y ministros de la Corte se oponen a que la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas de Delitos se le agregue la frase "y a la familia". Esto porque aseguran la Fiscalía debe ser la exclusiva para mujeres por razones de género. Mi compañero Gilberto Molina nos explica. Y a la familia fue la frase que detonó un debate en la Suprema Corte de Justicia. Este martes, el Pleno discutió sobre el agregado "y a la familia" al nombre de la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas de Delito por razones de género. En opinión de 5 ministras y ministros, se desdibuja su finalidad, que debe ser exclusiva para mujeres. El asunto se remonta al caso del campo algodonero en 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano de omisión por no investigar la desaparición y muerte de un adolescente en una época negra para las mujeres en Chihuahua. ¿Con qué tiene que ver la sentencia de campo algodonero? Para que otra vez, perdón que vuelva a insistir, desaparición de personas, trata de mujeres, trata de niñas, tráfico de órganos. Y esto no queda dentro del entorno familiar. Sin embargo, 2 ministras recordaron dónde inicia muchas veces la violencia de género. El ENDIRE 2021 confirmó que la magnitud estructural del problema, 70% de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida, psicológica, física, sexual, económico, patrimonial, dentro de la familia. Niñas, niños, adultos o adultas mayores, cualquier integrante, porque efectivamente se trata de una violencia que sucede en un ámbito doméstico. Hubo argumentos a favor y en contra, también polémicos. Digo, salvo quien haya nacido, no sé, mediante un, ¿cómo le llaman estos? In vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia. El dicho de la ministra María Estela Ríos mereció una nota aclaratoria. Se emitió en el contexto de la discusión y no cuestiona la pertenencia familiar, sostuvo. El proyecto
recibió 5 votos a favor de los 6 que necesitaba para declarar inconstitucional el término que dejó firme el nombre de la institución chihuahuense. Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia. 11 Noticias, Gilberto Molina. El Mundo esta mañana con Ingrid Sánchez. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenos días. Hola, buenos días, Angélica Guadalupe. En esta ocasión, pues empezamos con el embajador de Irán en México, Abulfazl Pasandideh, quien aseguró que su país continuará defendiéndose de los ataques de Estados Unidos e Israel, como lo establece el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Nuestra estrategia es la resistencia, lo dejamos claro. Somos una nación que ha resistido 5.000 años. Vamos a defenderla. El embajador también agradeció la posición de México de abogar por la paz. Yo le agradezco mucho al gobierno de México, a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha tenido muy buen posicionamiento. Le agradezco mucho a la Cámara de Diputados de México, que al día de hoy pusieron 1 minuto de silencio por los muertos del ataque de la escuela, y también a la Cámara de Senadores, que pusieron 1 minuto de silencio. El embajador también denunció que Estados Unidos lanzó el misil Tomahawk desde un portaaviones en el Golfo Pérsico deliberadamente contra una escuela de niñas en Minab, al sur de Irán. Alrededor de esa escuela no había instalaciones militares. Fue un día hábil escolar, un sábado. La agresión estadounidense e israelí y la defensa iraní han trasladado su teatro de operaciones hacia el estrecho de Hormuz. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, se registraron 3 nuevos ataques a barcos que transitaban por esa lengua de mar que conecta el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Aún se desconoce quiénes son los responsables. Además, Irán y su capital, Teherán, continúan bajo fuego estadounidense. Y en Estados Unidos, los demócratas en el Senado enviaron una carta al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para exigir una investigación rápida sobre el ataque a esta escuela de niñas en Irán, como le comentamos ayer, debido a una investigación del New York Times que reveló que el ataque podría haber sido hecho por Estados Unidos con este misil Tomahawk. Por otra parte, las agresiones israelíes continúan sobre Líbano. Y es que mire, hoy la Agencia Nacional de Noticias de ese país informó que decenas de personas fueron asesinadas o resultaron heridas en bombardeos israelíes por todo el país. Además, las fuerzas israelíes profundizan su incursión por tierra. Hoy fueron vistos tanques moviéndose en el sur del Líbano. También se registraron vehículos militares blindados de Israel cerca de la frontera. En el contexto del genocidio israelí contra Palestina, el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu había ordenado los bombardeos en contra del sur del Líbano. Sin embargo, desde hace 11 días la ofensiva alcanza todas las regiones del país. La organización Amnistía Internacional denunció que el genocidio israelí cometido en la Franja de Gaza ha causado los daños más graves a mujeres y niñas, quienes sufren las peores consecuencias del colapso del sistema sanitario y del desplazamiento masivo. La destrucción israelí de la infraestructura hospitalaria, denunció Amnistía, provocó la interrupción de tratamientos médicos, siendo inaccesible para mujeres con cáncer y enfermedades potencialmente mortales. Además, se ven obligadas a dar a luz sin atención médica adecuada y vivir la recuperación posparto en lugares insalubres y con hambre. Amnistía Internacional añadió que Israel sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria al territorio palestino. El escudo de las Américas, recientemente presentado por el presidente Donald Trump para crear un cerco militar con países afines a su ideología expansionista, ya generó reacciones distintas. Mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la medida, los afines a Trump, como el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, la respaldaron. No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política. No es intervencionismo de parte de los Estados Unidos, no es simplemente pues una puerta abierta para que hagan lo que quieren. Pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear. Nuestras Fuerzas Armadas no solo que quieren también trabajar con
el ejército de los Estados Unidos para operaciones en conjunto. Ahora nos vamos al sur del continente. Este 11 de marzo deja la presidencia Gabriel Boric, quien ya recibió los últimos honores como mandatario. En unas horas, José Antonio Kast toma juramento como presidente de Chile. A su investidura asisten figuras como el ultraderechista presidente de Argentina, Javier Milei, y la opositora venezolana, María Corina Machado. La información sobre quién es José Antonio Kast con mi colega Ediberto Martínez. El derechista Antonio Kast, afín a la ideología del mandatario Donald Trump, señaló desde su campaña que dará un giro a las políticas de migración, economía y seguridad, cambio que será encabezado por los exabogados del exdictador Augusto Pinochet. El Ministerio de Defensa Nacional estará a cargo de Fernando Barros, abogado de la Universidad de Chile. Justicia y Derechos Humanos a don Fernando Rabat Celis. Kast, con una victoria aplastante en la segunda vuelta de las elecciones, adelantó que su administración será acelerada al denominarse continuamente como un gobierno de emergencia. La emergencia no significa para nada autoritarismo. La emergencia significa una cosa muy simple: prioridad, urgencia y cumplimiento. Bajo el pretexto de heredar desafíos en el orden público, pidió asesoramiento al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pero también queremos pedirle la colaboración a ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario, en conocer mejor su sistema de derecho penal. El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, y Antonio Kast se reunieron públicamente en la ceremonia de cambio de dirigencia del ejército en Santiago. Una abrupta transición alineada con la estrategia de seguridad del gobierno de Donald Trump y los países latinoamericanos para presuntamente enfrentar a los cárteles de la droga. 11 Noticias, Heriberto Martínez Reyes. Hasta aquí la información internacional. Angélica Guadalupe. Claro. Ingrid, lo que ocurre, estas denuncias que hace, por ejemplo, Amnistía Internacional, en donde refiere que pues, los efectos de los ataques o el genocidio que ha ocurrido en la Franja de Gaza impacta más a mujeres, a niñas, incluso pues ha colapsado los servicios sanitarios. Pero ¿cómo podemos entender estas denuncias, Ingrid, y al mismo tiempo ver cómo ocurre lo mismo en Líbano o bien en Irán, cuando otra vez están pues terminando con estos ataques de Israel y de Estados Unidos, terminando con toda la infraestructura hospitalaria y pues atacando principalmente a niñas y a mujeres? Sí, ese es un tema muy importante en los recientes acontecimientos, porque pareciera que es cada vez más común, bueno, no pareciera, es cada vez más común escuchar o ver que bombardean escuelas, que bombardean hospitales. Lo hicieron durante 2 años, ¿no?, en la Franja de Gaza. Sí, claro. También hay noticias buenas, se están reconstruyendo ya algunas cosas en la Franja de Gaza que están mejorando las condiciones de la salud, pero el problema es que además a ese bombardeo y a esa destrucción de la infraestructura se suma el bloqueo de entrada de ayuda humanitaria que continúa, ¿no? Eso es algo importante de señalar. Es decir, en estos momentos Israel tiene varios frentes abiertos, ¿no? Los bombardeos contra Irán, los bombardeos contra Líbano, el bloqueo de ayuda humanitaria contra la Franja de Gaza y también las agresiones contra la población palestina que continúan no solo en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania. Claro, y lo que vemos siempre en este tipo de conflictos es que los civiles son los que pagan los platos rotos de las políticas expansionistas, de los conflictos abiertos, los conflictos armados. Es de llamar la atención que se está señalando mucho este caso de la escuela bombardeada en Irán. Nos presentaste la portada con todos los rostros de las infancias víctimas de este ataque. Ahora ya se responsabiliza directamente. Si bien es una coalición Estados Unidos e Israel, fue Estados Unidos, de acuerdo con lo que se está dando a conocer, quien lanzó este misil directamente y apuntando a ese lugar, a esa escuela. Sí, además, según algunos de los reportes de los medios locales de Irán, se bombardeó esa escuela en 2 ocasiones. O sea, lanzan un primer bombardeo, esperan un tiempo y luego vuelven a hacer otro bombardeo. Es decir, son blancos militares específicos, ¿no? Y por supuesto que no hay ningún tipo de defensa de las guerras ni nada por el estilo, pero sí llama la atención que Estados Unidos e Israel están bombardeando ese tipo de lugares. Y llama la atención además las reacciones internacionales, que a pesar de lo que se está planteando, no hay de alguna forma una condena absoluta, sino al contrario, hay cada vez más respaldo hacia esos ataques. Sí, así es.
Y como decíamos, también todas las implicaciones y digamos, las consecuencias secundarias que pueden tener este tipo de ataques, por ejemplo, de la venta del petróleo, etcétera, ¿no? Claro, y había dicho el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que el día de ayer iba a ser muy cruda la agresión por parte de Irán y de Estados Unidos de Israel, y Estados Unidos contra Irán. Las consecuencias que vemos es que hablaban de un conflicto que iba a durar aproximadamente 4 semanas. Ya vamos casi a la mitad y pareciera que las declaraciones son contradictorias. Yo voy a decidir cuándo, Irán dice yo voy a decidir cuándo termine este conflicto, y lo que vemos es que no hay para cuándo termine en realidad, y las consecuencias no son solo civiles, también son económicas, y lo que estamos viendo es una región pues colapsada por esta situación, Ingrid. Sí, y además dentro del propio gobierno de Estados Unidos las declaraciones han sido contradictorias. O sea, claro. Pete Hegseth ha dicho que que va a durar más y Trump dice que no, ¿no? Muy bien. Gracias, Ingrid. Te vemos mañana. Gracias. Nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias, nos enlazamos con Gabriela Jiménez, pendiente de la protesta programada para hoy por parte de concesionarios de taxis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gaby, estamos contigo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, audiencia de A las 6. Como bien mencionas, ya se están congregando en este estacionamiento denominado de La Goma, en donde, pues ya como puedes ver en las imágenes de mi compañero Cristian Meléndez, se están congregando los taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En unos momentos más llegará a este punto su líder para dar un mensaje. Bloqueo en ambas terminales. Comentarte que se tiene programado que este bloqueo en ambas terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se lleve a cabo en punto de las 10 de la mañana. Mientras tanto, ya hemos podido ver un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a los alrededores de ambas terminales del Aeropuerto Internacional. Esto para proporcionar seguridad a las y los manifestantes. Muy importante también mencionar que se ha establecido como vías alternas para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, la calzada Ignacio Zaragoza, el eje 3 Oriente y Oceanía. También el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha solicitado a las y los pasajeros que tomen sus precauciones, ya que esta movilización podría generar retrasos para que puedan acceder a sus vuelos en forma puntual. Han señalado, Gaby, si esperarán a que llegue una autoridad para levantar su bloqueo en los accesos del aeropuerto. ¿Qué se espera que hagan los taxistas que pues están en desacuerdo a que los taxis de aplicaciones operen, recojan pasaje ahí en la terminal aérea de la Ciudad de México? Hasta el momento, lo único que se tiene previsto es realizar estos bloqueos en punto de las 10 de la mañana, y en unos momentos más estará arribando el líder de los taxistas, quienes dará más detalles de esto que comenta. Sin embargo, el día de ayer ya tuvieron las 11 empresas concesionarias una reunión con autoridades de la Secretaría de Marina, en donde pues la Marina prometió que se realizarán operativos por parte de la Guardia Nacional para verificar pues la operación de estos taxis por aplicación. Entre algunas de sus principales quejas es que pues ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos y permisos que no se les han solicitado o no han tenido que cumplir los taxis por aplicación. Entonces todos estos temas son los que estará comentando en unos momentos más el líder de las y los taxistas. Unas, Gaby, que ya estén siendo afectadas, que ya estén caminando directamente al aeropuerto porque no puedan acceder, o el bloqueo iniciará hasta en punto de las 10 de la mañana, y ahorita la afluencia en circuito interior es permanente, no hay obstáculos, digamos, que impidan que la gente llegue a sus vuelos y se instale en cada una de las puertas del aeropuerto.
Hasta este momento la afluencia es normal, la circulación en vialidades continúa siendo normal, fluida. Incluso hemos visto en la terminal 1 del aeropuerto de la ciudad que los pasajeros salen y están tomando el servicio de los taxis de aplicación. Han sido pues recogidos por los operadores y el servicio continúa operando de forma normal. Entonces se espera que hasta las 10 de la mañana ya inicie este bloqueo y pues que también se vea afectado el servicio de taxi en las instalaciones de ambas terminales. Vamos a estar muy pendientes, Gaby, por lo que significa la terminal aérea para la capital y también el cierre de una vía tan importante como es el circuito interior o parte de los accesos al aeropuerto. Gracias por el reporte. Por lo pronto, Gabriela Jiménez, buenos días. Buenos días, Lupita. Muchas gracias. El reporte oportuno de lo que ocurre en el aeropuerto. A las 10 de la mañana iniciará este bloqueo de los taxistas que no quieren a los de aplicación que operen en la terminal aérea. Seguimos. Tiempo de la ciencia y la salud. Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Angélica, Lupita, buenos días también por usted. Y bueno, es posible rehabilitar a millones de pacientes ahora ya que han pasado por un infarto, un ataque al corazón, una de estas condiciones cardíacas que son muy comunes en nuestro país. Ahora parece ser que hay una esperanza para quienes han transitado por este terrible problema. Cuando un paciente sufre un infarto, una rápida intervención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero también para limitar los daños por falta de oxígeno. Desgraciadamente, los corazones adultos no pueden regenerarse por sí solos y los intentos para inducir la regeneración han sido invasivos, arriesgados o ineficaces. Al menos hasta ahora, que investigadores de la Universidad de Columbia en Nueva York detectaron algo que todos habían pasado por alto. Luego de un infarto, los niveles de una proteína llamada ANP aumentaban. Si el enfermo producía mucha, se recuperaba rápido y con menos daños en el corazón, y si era escasa, mejoraba poco y lentamente. Al evaluar ratones jóvenes y viejos a los que les había dado un infarto, los jóvenes producían esta sustancia 25 veces más que los viejos. Y si artificialmente se quitaba esta proteína, los corazones jóvenes se comportaban como si fueran muy viejos, con problemas para latir y endurecimiento del tejido. Así, los investigadores pensaron en crear algo parecido a las vacunas de ARN, una sustancia implicada en la fabricación de proteínas para elevar los niveles de ANP luego de un infarto. Y funcionó. Los resultados publicados en la revista Science indican que una sola inyección intramuscular ayudó a ratones y cerdos a recuperarse después de un ataque cardíaco. Con la inyección, el cuerpo se ponía a fabricar ANP y el corazón se recuperaba. Esto abre enormes posibilidades de rehabilitación para millones de pacientes que pasan por un evento cardíaco. Y en nuestro país son muchos. El infarto al miocardio es la primera causa de muerte en México, con aproximadamente 220,000 defunciones anuales. En total, se calcula que hay 720 casos al día, uno cada 2 minutos. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Sin duda esperanzador. Y bueno, investigadoras e investigadores de España desarrollaron una córnea artificial fabricada con escamas de pescado. Este nuevo biomaterial de bajo coste promete una alternativa eficaz y sostenible para regenerar tejidos oculares. Este estudio fue publicado en la revista científica Materials and Designs y fue liderado además por Ingrid Garzón de la Universidad de Granada, quienes trabajaron con 4 especies de peces: el pez escorpión rojo, el salmón, el sargo y la carpa mediterránea, siendo esta última la que arrojó los resultados más prometedores. Las escamas de este pez mostraron propiedades ópticas y biomecánicas similares a la córnea de mamíferos, por lo que fueron probadas en ratas de laboratorio. Estas escamas también se implantaron en conejos, donde también fue aceptada y se adaptó por el tejido del ojo sin signos de rechazo y tampoco de inflamación.
Las y los investigadores señalan que el proceso es reproducible y escalable. Aunque el camino hacia los ensayos clínicos aún requiere superar las exigentes normativas médicas y de seguridad, pues bueno, es una gran noticia para la enorme cantidad de personas que padecen de algún daño en la córnea. Y bueno, mientras tanto, en Australia, investigadores liderados por la doctora Chiara Cacciatori de la Universidad de Melbourne realizaron un amplio monitoreo ambiental de contaminantes en el río Gellibrand, en el sur de Australia, en Victoria, en colaboración con ciudadanos locales. El estudio examinó 447 tipos de pesticidas en muestras de agua de este río. Los resultados revelaron la presencia simultánea de múltiples compuestos agrícolas, lo que sugiere presiones ambientales acumuladas incluso por años en la cuenca de este afluente. Además de aportar datos químicos detallados, el proyecto demuestra la utilidad de programas de incorporación de la ciudadanía a las investigaciones científicas, en este caso para monitorear contaminantes ambientales a gran escala. Sin duda, la participación ciudadana es más importante de lo que a veces suponemos en el desarrollo de muchas iniciativas científicas, en especial las que tienen que ver con el ambiente. Y hasta aquí la información en 11 Lab a las 6, tantito después. Que pase usted un gran día. Muy tantito después, Carlos, pero qué interesante todas las investigaciones que se están haciendo. Me llama la atención lo del tema de las córneas, porque pues, es una afección que mucha gente tiene y que, bueno, todos son estudios experimentales, pero se están tocando temas sensibles que a la mayoría de la población le afectan, que les sean de mucha utilidad estos avances. En el caso de las córneas, siempre ha sido, digamos, el trasplante más común, el trasplante de córnea, pero aún así hay un gran déficit de córneas que se necesitan, ¿no? Y se han intentado el desarrollo de muchas córneas artificiales que son, digamos, más o menos prácticas, no son del todo, hay muchos problemas en el desarrollo de esta tecnología y aquí se abre un panorama que no se había imaginado. Este mismo grupo de investigadores de la Universidad de Granada ya había estado trabajando con distintos prototipos de córneas artificiales, es uno de los grupos importantes a nivel mundial y llama la atención que de repente alguien notó que las características que estaban buscando estaban presentes en las escamas de algunas especies de pescados. Al probarlas, pues se dan cuenta que esta carpa mediterránea reúne todos los requisitos y ahí comienza el desarrollo. Ahora, todavía hay un largo trecho para esto, también para lo del infarto, hay un largo trecho para llegar a una aplicación común y clínica, pero ahí está el camino y el desarrollo y la importancia de las investigaciones científicas. Por lo menos es el inicio. Oye, Carlos, y en esto que decías del infarto, lo que nos compartiste al inicio, ¿se previera entonces que en el momento de un infarto se pudiera inyectar esta proteína, pero de manera inmediata, o previeron en este estudio que hicieron un tiempo posterior al infarto? Es exactamente después del infarto para la recuperación. No es una proteína exactamente, es el ARN, como las vacunas de ARN. Este ARN lo que hace es que promueve que nuestras células fabriquen una proteína. Esta proteína, que es la que ayuda al corazón, el mecanismo exacto todavía no se sabe, pero sí, quienes producen, entre nosotros quienes producimos más, sobre todo los jóvenes, esta proteína, la recuperación es mucho mayor que cuando ya somos un poco mayores y nos da el infarto. El infarto es la principal causa de mortalidad en hombres, hay que tener mucho cuidado, y en mujeres un poco menos, pero cuide su corazón, pocas bebidas azucaradas, menos carbohidratos. Más ejercicio. Más ejercicio. Gracias, Carlos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Y nos vamos a un resumen de noticias. Se activa la contingencia ambiental en el Valle de México. Aplica el doble hoy no circula. Todavía a esta hora de la mañana. Aplica para automóviles con holograma 0 y doble 0, engomado rojo y placas terminación 3 y 4. Dejan de circular todos los autos de holograma 2 y los de holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Diputadas y diputados aprobaron en comisiones el dictamen de la reforma electoral, destacaron la importancia de eliminar los plurinominales designados por las cúpulas partidistas con una lista. Se prevé que el dictamen sea debatido este miércoles en el Pleno. Se dieron a conocer acciones de prevención y atención por parte del Gobierno de México para frenar la violencia de género y el ciberacoso. Es muy importante que las plataformas digan, somos conscientes de esto y queremos apoyar. Entonces no es una ley que prohíbe, sino una colaboración voluntaria en donde particularmente Secretaría de las Mujeres trabaja junto con las plataformas para hacer conciencia, para prevenir y también
para atender casos de denuncia. El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios dijo que la ofensiva contra Irán cuesta $1.000 millones al día, y en este contexto el gobierno iraní anuncia que la selección de su país no va a participar en el Mundial de Fútbol a manera de protesta contra Estados Unidos, a quien acusan de matar a miles de iraníes inocentes en esta ofensiva con Israel. Gracias por su atención, los esperamos mañana 6:6. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y agradecemos a Adriana Rodríguez y a Vanessa Salazar por su interpretación en lengua de señas mexicana. Que tenga un excelente miércoles. Buenos días.